Pero analicemos un poco este texto. Lo que Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Irse de la propia tierra, dejar la patria, despedirse de la casa del Padre, son mandatos que encontramos en este primer versículo y que nos invitan a, y acá estamos hablando de bloqueos, de examinar los apegos que hemos generado a lo largo de los años. Porque a lo único que tenemos que apegarnos es al amor de Dios. Me decía la hermana que me corrigió este libro, dice, pero debemos apegarnos a Dios, no es que no hay que apegarnos a nadie. Le digo, es que cuando nos apegamos a Dios, Dios nos hace libres. Pero cuando nos apegamos a una persona, a una cosa, a un objeto, a un bien material, perdemos esa libertad. El Señor nos hace libres. Por eso apegarnos a Él es libertad, es felicidad, es realización. Apegarnos a alguien o a algo, cuando no es desde la sintonía, desde la mirada del Señor, entonces nos quita esa libertad y nos bloquea. Por eso esto se da sobre todo en las personas que han tenido heridas de desprotección. Normalmente la persona que tiene heridas de inseguridad, de desprotección, va a tratar de buscar una seguridad que le dé una persona, un amor, un objeto, una casa, y va a tener un gran miedo a perder esa persona, ese objeto, esa casa, pero eso impide que llegue la bendición de Dios. Hay un bloqueo. Por eso lo primero que vemos, que Abraham puede ser bendición para muchos, porque es un hombre grande, ¿no? Y con los años, cuando uno es fiel y va dejando los días trabajar, se logran cosas. Él ya ha logrado esa sanidad del corazón, esa libertad interior. Pero Dios da otra promesa que se puede entender cuando uno ya pone en Dios su seguridad. Y esta promesa es: le instalaré en mi colina y haré que caiga la lluvia a su tiempo. Será una lluvia de bendición, como citábamos hace un rato a Ezequiel. Es decir, cuando uno va dejando las seguridades, de decir, siempre hice las cosas de este modo, lo voy a seguir haciendo así. No necesariamente. Dios nos va pidiendo cambios, transformaciones. A veces nosotros hacemos las cosas en nuestra vida espiritual, inclusive, sin saber el por qué, y las vamos repitiendo, y eso impide que la bendición llegue. Me decía ayer mi dentista, que es un hombre profundamente espiritual, que un evangélico que se convirtió al catolicismo, que estuvo con Juan Pablo II, sentía dolor muchas veces cuando veía que los católicos no comprendían la liturgia. Es decir, un evangélico convertido al catolicismo comprendía las riquezas de la liturgia, el por qué uno se pone de pie, por qué uno se arrodilla, las respuestas de la liturgia, porque eso significa que continuamente a lo largo de la misa vamos recibiendo bendiciones. Y este hombre se sentía triste porque decía, los católicos están en una riqueza grandísima y no la aprovechan porque ni siquiera se dan cuenta, por desconocimiento bíblico, por lo que sea. Y precisamente había un relato bastante simpático que dice que una vez un sacerdote predicaba y que había un gato allí. Entonces cada vez que predicaba el gato se pasaba por delante, y entonces lo que hizo para que la gente no se distrajese mirando al gato, le puso un collarcito y lo ató. Y ahí quedó en la iglesia al lado de la columna. Cuando llegaba el momento de la misa lo ataba al gato y el gato se quedaba ahí. Y pasaron los años y se murió el sacerdote. Y el gato seguía ahí, hacían los feligreses lo mismo, ¿no? Vino un sacerdote nuevo y seguían haciendo lo mismo para que por el gato lo ataban. Y se murió el gato después. Y los feligreses salieron a buscar otro gato. Es decir, ni siquiera sabían por qué el sacerdote había atado el gato. Pero, bueno, por las dudas. Y a veces nosotros nos ponemos de pie, no sabemos por qué. Alguno dirá, bueno, y padre, ¿por qué no nos habla? No, no es el retiro. Alguna vez a lo mejor hagamos un retiro sobre la liturgia, o hay muchos cursos en las diversas diócesis sobre liturgia. No cursos estructurados y vacíos. Me decía justamente el dentista, fui a hacer un curso de liturgia y la verdad que no me sirvió para nada. Sino realmente vivenciales, que podamos llevarlos a la vida. Porque nuestra vida está llena de liturgias, de signos, de gestos. Y muchas veces nosotros hacemos hasta una liturgia vacía
de lo que había sido renovado en otro momento. Es muy común en la renovación carismática saludar y decir, que Dios te bendiga, pero está la palabra, no está la bendición del corazón. A lo mejor usted no le está diciendo a esa persona con la que se encuentra que Dios te bendiga, pero puede estar en su corazón diciendo, Padre, bendice a esta persona. Hay personas en que familiares, conocidos, usted no le puede decir que Dios te bendiga, ¿no es cierto? Pero usted puede bendecirla, diciéndole, Padre, bendice a esta persona en aquello que más